Gracias, Señor, por este lindo tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados en las diferentes plataformas, Señor. Gracias por cada uno de los amigos que hoy se conectan, Dios Santo. Sabemos que tú tienes un propósito y todo lo que está pasando, Señor, tú tienes el control de todo. Hoy venimos a descansar en ti, Señor. Venimos a escuchar de tu palabra. Venimos a pedirte que por favor tú hables a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias por esta linda oportunidad que tú nos das. Mis amados y amadas, muy buenos días. Espero que me estén escuchando. Levanten su manito, por favor, si me están escuchando. Muy bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas en esta hermosa mañana, en este tiempo especial que el Señor nos regala. Damos la bienvenida a cada una de las personas que están conectadas por las diferentes plataformas en esta hora. Pedimos al Espíritu Santo que Él sea ayudándonos, que Él sea hablando a nuestra vida, que Él sea ministrando a nuestro corazón, que sea guiándonos a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, a través de este estudio. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté ahí en sus hogares, esté en sus casas. Que Dios sea hoy tocando tu vida, que Dios sea hoy ministrando a cada corazón. Muy bien, mis amados, damos la bienvenida a todos y vamos a comenzar con el estudio que tenemos para el día de hoy. Para que por favor vayan abriendo sus Biblias, vayan encendiendo sus Biblias como mejor les parezca. Y vamos a estudiar la bendita palabra del Señor en esta hora. Dándole gracias al Señor por ser tan bueno, por ser tan maravilloso. A Dios por su fidelidad, por su amor. Ese Dios tan grande, Dios soberano, que ha hecho cosas tan lindas durante todo este tiempo. Cosas que aún ni siquiera nosotros entendemos, pero que sabemos que Dios tiene el control de todo, que Dios tiene un propósito absoluto con todo lo que pasa en nuestra vida. Así que en ese sentido vamos a comenzar hoy nuestro estudio de la Biblia, dándole gracias al Señor, diciéndole: Padre, gracias por ser tan bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, gracias por tu soberanía. Gracias, Señor, porque tú eres que nos consuelas en aquellos momentos difíciles, en aquellos momentos duros. Hemos orado y seguiremos orando por cada una de las familias que durante este tiempo han perdido a sus seres queridos. Y le pedimos al Señor que les dé consuelo, que el Señor les dé esa consolación que ustedes necesitan ahora, que les dé fuerza, que les dé esa vitalidad para sobrepasar estos momentos difíciles. Entendiendo siempre lo que dice la palabra, que no hay ninguna prueba que nosotros no podamos resistir. Que junto con esa prueba Dios nos dará la salida. Y siempre esa salida está en la palabra de Dios. Siempre en la palabra de Dios vamos a encontrar un consuelo, vamos a encontrar una esperanza, vamos a encontrar fe. Por lo tanto, en medio de esas pruebas y momentos que tú puedas estar atravesando, tómate de la mano de Dios, porque todo lo que sucede en esta tierra es porque Dios lo permite. Hay personas que han dicho: no, es que un familiar se lo llevó el COVID, no, es que fue un accidente. Y yo tendría que decirles, mis amados, con todo el respeto, que Dios, que es soberano, Dios que conoce todas las cosas, Él ha determinado los días para cada uno de nosotros. Y con COVID o sin COVID, Dios sabe. Dios sabe qué personas van a resistir, van a pasar adelante. Dios también sabe qué personas, fruto de todo lo que está pasando, es el tiempo que Dios tiene para ellos. Por lo tanto, vamos a aprender a vivir confiados en la mano de Dios. Hoy vamos a tocar un tema que he colocado como título: la importancia del poder de la resurrección. Este es un tema muy trascendental, mis amados, y a propósito de todo lo que está pasando en el mundo entero, normalmente nos hacemos esa pregunta: ¿qué pasa con los seres queridos, con nuestros seres queridos que mueren, que parten? ¿Qué pasa con aquellas personas que, siendo siervos de Dios, que han estado tan consagrados, de repente mueren? ¿Qué pasa con una persona cuando muere? ¿Qué pasó con Jesús cuando murió? Y para comenzar el estudio de hoy, tenemos que preguntarnos lo siguiente. Número 1, podríamos preguntarnos: ¿será cierto eso, que verdaderamente Jesús resucitó? Y ahora, la otra pregunta que tendríamos que hacernos: este hecho de la resurrección de Jesús, ¿qué importancia o qué relevancia tiene para nosotros en este tiempo? Es decir, ¿qué aplicación? ¿Cómo nosotros podemos tomar ese hecho que sucedió hace más de 2000 años y cómo lo podemos traer para ahora? ¿Cómo eso verdaderamente nos afecta, nos beneficia? ¿O de qué manera nosotros podemos tomar eso que está en la Escritura? ¿Será que esto que está en la palabra de Dios es algo simplemente como por rellenar, es parte de una historia, es una fábula, es un cuento, o es una realidad? Vamos a estar resolviendo muchas inquietudes que están planteadas. ¿Cómo es posible que eso que ocurrió hace más de 2000 años aún tenga relevancia hoy en día? ¿Cómo nosotros como seres humanos vamos a ser afectados
en la parte positiva, en lo bueno, en este hecho que ocurrió hace más de 2000 años en la vida del Señor Jesucristo. Y al intentar contestar estas preguntas tendríamos que analizar varias cosas, pero que todas las vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios. Hoy venimos a estudiar la palabra de Dios, por lo tanto te pido por favor que estés muy atento, que tomes tu libreta, tu Biblia, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y este es uno de los mensajes trascendentales en la vida cristiana, mis amados. Si tú llevas tiempo en la vida cristiana, debes entender y tener muy claro este concepto. Si hasta ahora estás comenzando, qué bueno que estás comenzando, pero que estás teniendo ya unas bases, para que si mañana o pasado vas a pasar por una situación difícil, dolorosa, tú sepas cómo sortear esa situación. Para que si un familiar o un amigo está pasando por ese momento, tú le puedas llevar una palabra de fe, una palabra de esperanza. Lo más lindo es saber que el Señor no nos dejó aquí en esta tierra a la deriva y miren a ver ustedes cómo se defienden, miren a ver ustedes cómo hacen, miren a ver ustedes cómo encuentran las respuestas. No. Cuando el Señor nos dejó en esta tierra, el Señor nos entregó un manual de vida que se llama la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos las respuestas a absolutamente todos los problemas. Hoy vamos a trabajar en 5 puntos que son fundamentales. El tema de la resurrección de Cristo, ¿qué trascendencia dio para Él como persona? Número 2, para el Evangelio como tal que nosotros predicamos. Para el ministerio actual que se está hoy viviendo. ¿Qué importancia, qué trascendencia tiene para la iglesia? Y por último, ¿qué trascendencia tiene para ti como creyente? ¿Qué importancia tiene esto? Y vamos a comenzar porque vamos a tener que trabajar mucho, entonces vamos a entrar de inmediato al primer punto. Y es la importancia de la resurrección para la persona de Cristo. Y aquí vamos a tocar algunos puntos que son importantes. El primero de ellos, esa resurrección de Jesucristo, su resurrección demostró que Él no era un mentiroso. Escúchenme bien esto. Cada vez que Jesús anunciaba algo, cada vez que Jesús decía algo, toda palabra que Jesús dijo se cumplió. Y se sigue cumpliendo. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra nunca pasará. Y esos son los principios que nosotros debemos tener muy claros, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios. Debemos entender que todo lo que está escrito en este manual llamado la Biblia, todo absolutamente se va a cumplir. No hay absolutamente nada de lo que está escrito ahí que no se cumplirá. Muchas veces cuando Jesús estaba anunciando de su sufrimiento, cuando Jesús estaba anunciando de lo que venía para Él, de la muerte, de todo lo que tenía que pasar, Él estaba hablando de una forma profética. Y siempre decía, al terminar decía, y al tercer día resucitaré. Uno de estos pasajes lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 21. El Señor está con sus discípulos, está reunido con ellos, le está hablando de los acontecimientos que están por venir, pero le dice, tranquilo, no se preocupen, que al tercer día yo voy a resucitar. Ahora, escúchenme en esto, si Cristo no hubiera resucitado, tal como lo había anunciado, como está escrito en la palabra de Dios, entonces también nosotros podríamos decir que las supuestas acusaciones que le hicieron en el juicio, todas aquellas difamaciones que le hicieron, todas aquellas afirmaciones que hicieron que él era un mentiroso, que era un blasfemo, entonces si no hubiera sido cierto lo de la resurrección de Cristo Jesús, ellos hubieran tenido razón. Pero vamos a mirar a través de la palabra de Dios, y quiero que por favor abran su Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, a partir del verso 63. Si no fuese cierto, mis amados, tendríamos nosotros que callarnos y decir, sí, eso que estaban hablando de Jesús era cierto. Sí, parece que Jesús no estaba diciendo la verdad. Pero vamos a mirar qué dice la Escritura. Mire, hay libros, hay manuales, hay una cantidad de material que puede haber que tienen verdades que son relativas. Pero la Biblia, cuando tú abres la Biblia, cuando nosotros abrimos la Biblia, vamos a encontrar la verdad absoluta. Todo lo que está escrito ahí es verdad. Dice el versículo 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y miren la respuesta de Jesús. Dice la Escritura, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y dice la Escritura, y viniendo en las nubes del cielo. Note lo que está diciendo la palabra. Él mismo está diciendo, sí, y no solamente eso, sino que tú vas a ver que el Hijo de Dios va a subir. Dice el versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiéndole ellos dijeron,
es reo de muerte. Fíjense que Jesús no dijo ni una sola mentira. Lo que él dijo era una realidad. Lo que él dijo era cierto. Pero ellos se tomaron de eso y es un blasfemo. Está diciendo que va a resucitar. Está diciendo mentiras. Pero vamos a mirar cómo la misma escritura comienza a responder todo eso. El primer aspecto entonces que estamos analizando aquí es que su resurrección demostró que no era mentiroso. Porque al final él resucitó. Entonces todos aquellos que detractaron de él tuvieron que quedarse callados y diciendo, wow, sí, era una realidad. Pero el segundo aspecto que encuentro aquí es que él fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Si él no hubiese resucitado de los muertos, posiblemente entonces no sería el hijo de Dios. Pero por cuanto él resucitó de los muertos, es declarado el hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, verso 4. Dice la escritura, Romanos 1, 4. Una carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. Que fue declarado hijo de Dios, y noten que ese hijo de Dios está con mayúscula, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y escuchen lo que dice al final, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que fue declarado hijo de Dios porque resucitó. Ahora, noten lo siguiente. Los gobernantes judíos que estaban en ese momento, las personas de autoridad que estaban en ese momento, siempre tuvieron la tendencia de tratar a Jesús como mentiroso. Ustedes recuerdan cuando le hablaron a Pilatos, que está ahí en Mateo capítulo 27, verso 63. Y decían ellos, cuando estaban con Pilato, llegaron los gobernadores a decirle, Señor, nosotros nos acordamos que aquel engañador dijo que aún está vivo. Dijo en algún momento, después de 3 días resucitaré. Nosotros mismos lo escuchamos. La gente escuchó decir eso. Aun cuando estaba vivo, aun cuando caminaba acá, decía, ustedes me pueden matar, pero yo al 3er día resucitaré. ¿Cómo le parece, Pilato, esa blasfemia tan terrible que está diciendo? Aquellos cuando estaba Jesús listo para ser sentenciado, se burlaban de ellos. Y durante el tiempo de la crucifixión, cuando él estaba ya en ese Gólgota, ellos comenzaron a decirle cosas tremendas, humillándolo, desafiándolo, haciéndolo quedar en ridículo delante de toda una sociedad. Dice el capítulo 27 de Mateo, al versículo 42 al 43, dice lo siguiente. Ellos le gritaban, le estaban diciendo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. A ver, bájese de esa cruz. A ver, si usted es el Hijo de Dios, demuéstrelo. Y estaban blasfemándolo, estaban injuriándolo, estaban criticándolo. Y en medio de ese clamor, uno podría decir, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no hizo descender un rayo y les cayó la boca a ellos? ¿Por qué no sucedió algo tremendo para que ellos hubieran visto eso y hubieran creído? ¿Por qué Dios no aprovechó que ellos estaban en ese momento y hubiese salido del cielo alguna cosa tremenda y les hubiera demostrado que verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿Por qué Dios guardó silencio? Y la última escena que nosotros vemos de Jesús en esta tierra, la última escena que el mundo vio, que el mundo puede contemplar, es a Jesús allá crucificado. Un hombre humillado, un hombre entre comillas aparentemente derrotado, un hombre aparentemente abandonado, y un hombre muerto. Para la gente, para los criticones, los detractores, seguramente se burlaron y decían, mire, qué mentiroso, mire cómo terminó. Tanto que hablaba, tanto que decía, tantos milagros que supuestamente hacía, mire cómo terminó. Ustedes se imaginan a Satanás y todas sus huestes de maldad, riéndose, burlándose, diciendo, triunfamos, ganamos. Pero ahí no iba a quedar la historia. Y uno se puede preguntar, ¿acaso es que no era el Hijo de Dios? ¿Por qué Dios no actuó? ¿Por qué Dios se tuvo que guardar durante tanto tiempo? ¿Por qué tuvo que guardar silencio? ¿Por qué Dios no obró? Y uno podría decir, a una manera humana, podría decir, ¿por qué Dios fue tan injusto? ¿Por qué Dios permitió que se cometiera tantas atrocidades contra su Hijo? Pero la respuesta viene, mis amados. Dios guardó silencio. Dios se quedó callado por un momento. Pero no se iba a quedar mucho tiempo ahí. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ustedes encontrarán que los apóstoles comienzan a citar en varias ocasiones el Salmo 2. Es uno de los salmos que más ellos citaban. Y podríamos decir que por un lado,
estaban hablando que ese cumplimiento de la muerte de Jesús era algo que había sido profetizado en el libro de los Salmos. El libro de Salmos capítulo 2 fue escrito, dicen, por David, más o menos unos 117 años antes de la muerte de Cristo. En ese salmo ya se estaba anunciando la muerte, se estaba anunciando la resurrección, se estaba anunciando todo lo que iba a pasar en ese momento. Y noten por favor cómo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 24 en adelante, dice algunas cosas que son tremendas. Dice la escritura, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, escuchen por favor, esto es bien importante, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Mis amados, sencillamente Dios permitió que eso le pasara a Jesús para que se cumpliera la palabra profética que había sido anunciado. Y por un lado yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Jesús fue a la cruz del Calvario. Jesús murió no porque estos hombres lo hubieran ajusticiado, no porque el pueblo se hubiese puesto en contra, no. Aquí en este principio del versículo 28, yo quiero que por favor lo tengas muy en cuenta de aquí en adelante. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Qué quiere decir esto? Que absolutamente todo lo que pasó en la vida del Señor Jesucristo, Dios ya lo tenía determinado. Dios tenía determinado que fuera en ese día y que fuera de esa manera que el Señor Jesucristo muriera. Esto no fue por designio de los hombres. Es Dios el que es soberano y tiene el control de todas las cosas. Exactamente lo mismo sucede con tu vida y con mi vida. Todo cuanto existe, todo cuanto pasa, es porque Dios lo permite. El diablo no es más astuto que Dios nunca. La gente dice, no, es que el COVID se llevó a un familiar. No, Dios tenía determinado, con el COVID o sin el COVID, que ese familiar iba a morir ese día. Pudo ser fruto del COVID o pudo haber sido por fruto de alguna otra razón o circunstancia. Pero Dios tenía determinado eso, porque Dios tiene el control de todos los tiempos, mis amados. Pero también, escúchenme que esto que pasó y que Dios le permitió que sucediera, los discípulos comenzaron a hablar, le estaban mostrando, Dios le permitió esto, ¿para qué? Para que ellos al citar el Salmo 2, estaba anunciando lo que estaba sucediendo. Y los estaba a través de ese Salmo, a través de lo que los apóstoles ahora estaban diciendo, porque ya había muerto Jesús, ahora ellos se tomaron de eso para decirle palabras como las que encontramos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 32. Dice la escritura, y nosotros también os anunciamos el evangelio, dice, de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Noten que todo lo que sucedió ya estaba escrito, mis amados. Por esa razón, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a tener mucha fe y mucha confianza. La gente dice, es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder. Sencillo, mis amados, leamos la palabra, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría y vamos a entender todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. No te desconciertes de todo lo que está sucediendo. Esto que está pasando ya está escrito en la Biblia. Y quiero decirle, no porque seamos pesimistas en ese sentido, ni porque queramos asustarlo ni nada. Según lo que dice la palabra de Dios, cosas tremendas y cosas más duras están por venir a esta humanidad. Pero esto Dios nos lo advierte, nos lo da para que nosotros estemos ahí listos y preparados y que sepamos cómo actuar cuando se avecine eso. No para que tú te asustes y te amedrentes y te escondas. No. Porque cuando nosotros somos advertidos, entonces sabemos qué vamos a hacer. Y el primer consejo que tengo que darles en esta mañana es, tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Estar tomados de la mano de Dios es nuestra garantía, es nuestra certeza, es nuestra seguridad. Hay de aquellos que están haciendo las cosas a su manera. Hay de aquellos que están buscando cómo salir adelante y sobresalir de acuerdo a los modelos del mundo, de acuerdo a su experiencia.
¿Por qué no nos tomamos de la palabra de Dios y comenzamos a estudiarla, a analizarla y decir, Señor, queremos aprender qué es lo que está por venir, qué es lo que está pasando? Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Ahí quedó confirmado. A partir de ese momento ustedes verán que todos los sermones que Pedro predicaba siempre estaban presentando el mensaje de la resurrección de Jesús. Siempre estaba acusando a los judíos. Ustedes lo mataron. Ustedes hicieron eso. Ustedes no creyeron en el Salvador. Ustedes no creyeron en el Mesías. Ustedes no creyeron en el Hijo de Dios que estuvo aquí entre nosotros. Entonces ellos se asustaban y decían, claro, nosotros cometimos errores. Y muchos decían, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Por favor, ayúdenos. Y le preguntaban a ellos, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Sí, sabemos que estamos mal. Como hoy puede estar sucediendo en la vida de algunos de los que están escuchando. Tal vez alguien diga, sí, yo me he olvidado de las cosas de Dios. Sí, posiblemente yo estoy apartado de las cosas de Dios. Posiblemente yo estoy en pecado. ¿Qué hago? Y la respuesta fue una sola. Arrepiéntese. Dejen su mal camino y vuélvasen a Dios. Muchas personas, dice la Escritura, que se compungieron de corazón, reconocieron que sí, que habían despreciado, que habían dejado a un lado al Hijo de Dios. Y decía, ¿ahora qué hacemos? Ahora viene el juicio para nosotros, ¿qué hacemos? Y entonces ellos aprovecharon para decir, sí, si tú sabes que eres un pecador, arrepiéntete de tu mal camino y vuélvete a Dios. Por eso el punto número 3, mis amados, su resurrección es la señal definitiva. Esa señal que nos ayuda para confirmar quién era Jesús. Porque no hubo absolutamente ninguno antes de Jesús que resucitase. Y vamos a estar mirando. A pesar de toda la cantidad de milagros que Jesús hizo. En un pueblo, una región donde veían milagros y la gente comenzó a escuchar los milagros y habían sanidades y había una cantidad de cosas. Estos hombres incrédulos, justificando su incredulidad, decían, a ver, muéstrenos una señal de que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. A ver, bájate de esa cruz. A ver, demuestra que tú verdaderamente tienes el Dios Todopoderoso. Muéstranos una señal. Escúchame, el Señor había mostrado muchas señales. El Señor había dado muchas evidencias de que era el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos seguían pidiendo señales, señales y señales. Como mucha gente hoy está pidiendo señales. Señor, si haces este milagro, entonces voy a creer en ti. Señor, si no permites que mi familiar muera, entonces voy a creer en ti. Señor, si se me abren estas puertas en el trabajo, Señor, voy a creer en ti. Señor, si mi hogar se restaura, voy a creer en ti. Muéstrame una señal. Y la gente sigue pidiendo señales. Y es que si yo veo eso, entonces ahora sí voy a creer en ti. Mis amados, el Señor les contestó eso. El Señor en un momento determinado en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 39, le da respuestas a esos que piden señales. Basta de pedir señales si tú eres de las personas que dicen, voy a pedir una señal para saber si Él es el Hijo de Dios. Si verdaderamente es Dios, para a ver si me entrego verdaderamente a Él. Si Él me hace esta sanidad, si Él me hace este milagrito, entonces ahora sí me consagro a Él. No, mis amados, no cometa esos errores. Mire lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 12, versículo 39. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, note que está con mayúscula, el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, la mayor señal que Él es el Hijo de Dios, la mayor señal que Cristo es el Hijo de Dios, se llama la resurrección. La resurrección de Jesús nos confirma que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. El segundo punto que vamos a tocar hoy es la importancia de la resurrección para el Evangelio. O sea, ¿por qué es importante para nosotros como cristianos? ¿Por qué nosotros marcamos, digamos, una diferencia frente a las religiones? Teniendo claro que el cristianismo no es una religión. Tú no puedes decir, yo soy de la religión cristiana, porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios. El cristianismo es entender lo que Dios habla a su pueblo. Es que tú aprendas a tener una comunión directa con Dios. La religión es el hombre tratando de acercarse a Dios utilizando diferentes medios, utilizando diferentes creencias. Pero el cristianismo es Dios acercándose a nosotros. Y Dios se acercó a nosotros a través de la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que valida el Evangelio. Eso es lo que nos da fuerza a nosotros como cristianos. Por eso nosotros no tenemos que, entre comillas, estar compitiendo con alguna religión.
De hecho, Jesús no vino a competir con ningún líder religioso. Jesús es el Hijo de Dios y sencillamente cuando nosotros creemos en Él vamos a obtener la salvación y la vida eterna. Si Cristo, escúcheme por favor, si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces el Evangelio no existe. No existe. Porque si eso no es cierto, la resurrección de Cristo, entonces, ¿cuál es la buena noticia que nosotros vamos a anunciar? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Porque la esperanza que nosotros tenemos, que la vamos a estar estudiando, la esperanza que nosotros tenemos es que un día vamos a partir de esta tierra, posiblemente, a no ser que el Señor venga por su iglesia. Pero si antes de que el Señor venga por su iglesia nosotros morimos, tenemos la esperanza que un día resucitaremos y estaremos con Él. Esa es la esperanza cuando un ser querido, por eso el afán que nosotros siempre decimos, predíquenle el Señor Jesucristo, que sean salvos, que conozcan a Cristo, porque esa es la palabra de esperanza, que alguna persona que haya muerto en Cristo va a resucitar. Por eso si tienes un familiar que ha muerto y ha muerto en Cristo y tú tienes la certeza, tú tienes la seguridad, tienes la tranquilidad en tu corazón que ese familiar tuyo partió con Cristo como Señor y Salvador, no te preocupes. Debes estar tranquilo porque esa persona un día va a resucitar y es lo que vamos a estar estudiando en el transcurso de este mensaje. Esa es la buena noticia que nosotros tenemos. Eso es lo que marca la diferencia. Porque nosotros creemos en un Jesús que murió, pero que quedó no en la tumba, no en la cruz, sino que quedó sentado a la diestra del Padre. Un Jesús que resucitó y que está vivo y que estará vivo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén allá en su lugar? Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Vamos a mirar cómo la resurrección de Jesús afecta a esas grandes doctrinas que confrontan el Evangelio, que están ahí siempre tratando de refutar. Dicen, no, pero es que para nosotros el fulano de tal, el santo no sé qué, o la virgen fulana de tal, y lo ponen por encima de Jesús. ¿Sabe que absolutamente ninguno de los grandes hombres, por buenos que hayan sido, de las grandes mujeres que hayan sido por buenas en esta tierra, ninguna de ellas resucitó? El único que resucitó se llama Cristo Jesús. Por eso es que la resurrección es la base de la justificación para nosotros. La palabra justificación es declarados limpios delante de Dios. Escúchenme por favor, el libro de Romanos capítulo 4, verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Estoy en Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y escuchen lo que dice, por favor, y resucitado para nuestra justificación. Hay unos hechos que son bien importantes entender, mis amados. Número uno, que Jesucristo vino a esta tierra, el mismo Dios se hizo carne a través de la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo cuando es bautizado, Él viene a tomar la carga, Él viene a tomar todos los pecados y carga con nuestros pecados. Pero luego Jesucristo, durante el transcurrir en esta tierra, está llevando la iniquidad y va a la cruz del Calvario para pagar por esa iniquidad. Cuando está en la cruz del Calvario y cuando está pasando por ese juicio tan tremendo, Jesús está pagando la deuda por nosotros. Jesús muere. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no habrá limpieza de pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir. Y la persona que murió en lugar de nosotros, como nuestro sustituto, nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados, pero Él de forma voluntaria cargó con nuestros pecados y fue a la cruz del Calvario y murió. Y Jesús tenía que morir, porque la Biblia dice eso, que sin muerte no habrá limpieza de pecado. Que la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar. Ahora, no solamente que Jesús muere, sino que Jesús al tercer día, dice la Escritura, Él resucitó. Para demostrar que ni siquiera la muerte lo pudo detener. Para decir, todas las facturas de pecado que tú tenías, todas las facturas de pecado que yo tenía, el Señor Jesucristo fue y las pagó, y cuando resucita dice, aquí están todas las facturas canceladas. Aquel que lo acusaba, aquel que lo sentenciaba, aquel que estaba todo el tiempo señalándolo, aquel que tenía un acta de decretos contra ti, todas esas facturas fueron pagas, ya no tienen ninguna deuda. Si la resurrección no hubiese sido una realidad, entonces nuestra justificación tampoco, mis amados. Pero como la resurrección fue una realidad, también tú y yo tenemos que tener la tranquilidad y la certeza que fuimos justificados delante del Padre. Y la palabra justificación es limpios, como si nunca hubiésemos cometido pecado. Por eso, mis amados, la resurrección para nosotros, y ese es el tema que estamos trabajando hoy, la importancia del poder de la resurrección.
Es tan poderoso cuando uno entiende esto, porque cuando tú entiendes que a través de Cristo Jesús tus pecados fueron borrados, y no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuándo hiciste el pecado, cuándo cometiste el pecado, no importa por atroz que haya sido ese pecado, si tú crees en lo que hizo Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, y pones tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, todos tus pecados son borrados y delante de Dios eres justificado. Y cuando Dios te ve, no ve tus pecados, no ve tu maldad, sino que ve la sangre de Cristo que fue derramada sobre ti, y entonces eres justificado y eres limpio de todo pecado. ¿Esa es una buena noticia o no? Esas son las buenas nuevas de salvación. Si no hubiese resurrección, entonces tampoco hubiese sido o hubiese tampoco justificación. Dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Mire, aquí hay algo que es bien importante, mis amados, que tú y yo consideremos. Cristo, escúcheme, Cristo tenía el poder para resucitar por sí mismo. Él lo podía haber hecho. Y lo está ratificando aquí en este pasaje que estamos leyendo. Por eso me ama el Padre. Estoy en Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús, de una forma voluntaria, puso su vida, quiso poner su vida en propiciación por nosotros. Y es lo que está diciendo aquí, sino que yo mismo la pongo. Dice la Escritura, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De manera pues, mis amados, que nuestro amado Jesús tenía el poder tanto para exponer su vida y morir como para poder resucitar él solo. Sin embargo, escúchenme por favor, aunque él tenía el poder, fue el Padre quien lo resucitó de los muertos. Y tome nota de estos pasajes, tú que estás ahí con tu libreta. Fue el mismo Padre quien dijo, yo quiero resucitar a mi Hijo. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 32 dice, a este Jesucristo Dios resucitó. Interesante, mis amados, entender que aún Cristo, teniendo el poder para resucitar, es Dios el que lo resucita, y lo vamos a mirar por qué razón. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Diga conmigo, Dios lo levantó de los muertos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Éfesos, en Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante, dice la Escritura, Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Dice el verso 18 en la parte B. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación, noten esto, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Noten pues, mis amados, que el mismo Dios, el mismo Padre, levantó a su Hijo de entre los muertos. ¿Para qué? Para marcar así la obra. Para poner un sello y decir, yo apruebo esto, y lo que Cristo hizo, yo lo valido. Y todos los pecados fueron pagados en la cruz, y yo valido eso. Que ahora están limpios de pecado todo aquel que verdaderamente entregue su vida a Cristo. Y por esa razón el Señor lo resucitó diciendo, esa labor que tú tenías que hacer la cumpliste. Lo que tenías que hacer en la tierra, que era recibir los pecados y pagar por ellos, está hecho, y yo te resucito y te coloco a mi lado. Es decir, fuiste a hacer la tarea y ya la hiciste. Felicitaciones, ven. Es importante entender eso, mis amados. Y el punto número 2 que quiero tocar en esto es que su resurrección, de esa resurrección de Jesús, dependía la misión del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo nos dijo, nos prometió a través de su palabra, que nos dejaría el Espíritu Santo, que Él iba a subir al Padre y que iba a enviar el Espíritu Santo. Se refería básicamente a eso, a la ascensión que Él iba a hacer en un momento determinado, después de su resurrección. Y que si Él, escúcheme, si Él no hubiese muerto y hubiese resucitado, el Espíritu Santo no hubiese venido. Y el Espíritu Santo, dice la Escritura, que fue enviado.
Y la misión, lo que tenía que hacer el Espíritu Santo, la encomendación que se le había dado a él la cumplió en esta tierra. Y fue una misión doble. El Señor la explicó de esta manera. Juan capítulo 14, versículo 16. Y por eso es tan importante, mis amados, en este punto, que podamos entender la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ocupar ese lugar hermoso en nuestro corazón. Por eso cuando tú y yo nacemos de nuevo, que es en el momento que nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, ahí viene el Espíritu Santo a morar dentro de nuestros corazones. Ahí viene el Espíritu Santo a darnos consuelo. Ahí viene el Espíritu Santo a enseñarnos, a guiarnos, a llevarnos a Jesús, a darnos testimonio de Jesús. Ahí es cuando el Espíritu Santo comienza, y seguramente lo ha hecho en tu vida, como lo ha hecho en mi vida. Que todavía nos falta mucho, posiblemente sí. Pero el Espíritu Santo, cada vez que nosotros actuamos mal, nos va demostrando, nos va quitando, nos va redarguyendo, nos va corrigiendo, nos va diciendo, no, eso no hay que hacerlo. La tarea del Espíritu Santo dentro de tu vida y dentro de mi vida es cada vez irnos perfeccionando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que se llama Jesús. Por eso es que tú lo vas sintiendo, que el Espíritu Santo va obrando en tu vida. Entonces tú dices alguna palabra que no es la adecuada y el Espíritu Santo dice, no digas eso, no actúes de esta manera, no hables de esta manera, no mires esto. El Espíritu Santo te va perfeccionando para llevarte a la estatura del varón perfecto, para que tu carácter sea como el de Cristo. Esa es la misión del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces cuando tú tienes al Espíritu Santo y estás pasando por un momento difícil, por una prueba como posiblemente hoy estés pasando, es el Espíritu Santo el que te consuela. Es el Espíritu Santo el que te dice, no te preocupes, tranquilo o tranquila, no te afanes que viene respuesta para eso. No te aflijas, no te preocupes que esto va a pasar. Esto lo estás viviendo hoy, posiblemente estés enfrentando una situación difícil, pero yo estoy contigo, tú no estás solo, tú no estás sola, yo estoy contigo, yo soy tu consuelo. Ese es uno de los propósitos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es una de las bendiciones grandes que nosotros como cristianos tenemos, el poseer al Espíritu Santo por la gracia y la misericordia del Señor, que nos lo ha entregado para que sea nuestro consolador. Dice el libro de Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él le dará testimonio acerca de mí. Es Él el que te está diciendo en esta mañana. Es Él el que te ha traído. Es el que te tiene acá escuchando la palabra de Dios. Es aquel que te dice, estás mal y no tienes que dejarte llevar por el pecado, no te dejes llevar por el vicio, más bien búscame. Es Él el que comienza a hacer ese proceso de limpieza, de depuración en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que comienza a sacar aquellas cosas que no son buenas. Es el Espíritu Santo el que te dice, tienes que perdonar a esa persona, tienes que tener paz con todos, tienes que estar bien, quita ese pecado, no mires eso, no escuches eso. Es el Espíritu Santo el que cumple esa labor. Aquí cuando nosotros vemos en la historia de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo el que los estaba convenciendo. Es él el que les estaba diciendo a esas personas mientras Pedro estaba hablando, mientras Pedro estaba predicando. El Espíritu Santo estaba obrando en los corazones. El Espíritu Santo estaba ministrando a aquellos hombres y aquellos, inclusive estaban los soldados, estaba toda la gente que había señalado a Jesús, que habían gritado, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ahora Pedro estaba predicando y el Espíritu Santo los estaba redarguyendo. El Espíritu Santo estaba tocando los corazones, los estaba convenciendo. Era importante entender, mis amados, que el Espíritu Santo había sido dejado en esta tierra y es dejado en esta tierra para que nosotros podamos verdaderamente ver cómo estamos caminando hoy. Para que tú ahí que estás escuchando este mensaje, tú puedas decir, estoy viviendo en un pecado. Tal vez nadie lo sabe, tal vez nadie lo conoce. Tal vez tengas un pecado, un maldito pecado oculto que nadie lo sabe, pero el Espíritu Santo en este momento está tocando tu corazón, está tocando tu vida para que tú seas redarguido y para que tú digas, yo no puedo seguir viviendo así. ¿Qué pasaría si tú murieses? ¿Qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida? El Espíritu Santo hoy te está hablando para que tú seas sanado, para que tú seas limpiado, para que tú digas, Señor, perdóname por estos pecados, perdóname por mi maldad, Señor. El Espíritu Santo fue el que fue dejado en esta tierra para que transite y está tocando muchas personas en este momento. Dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 16 verso 8 en adelante. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Escúcheme, es Él el que va a convencer al mundo de pecado.
Nosotros simplemente sembramos la palabra, nosotros simplemente colocamos la semilla, pero es el Espíritu Santo el que toma esa semilla y comienza a convencer al mundo de pecado, dice la Escritura, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque cuando venga el príncipe de este mundo, dice la Escritura, este ya ha sido juzgado. Saben que aquí hay algo bien interesante en esta última palabra. Y es que el Señor, a través del Espíritu Santo, y esta obra del Espíritu Santo es una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque lo que le está mostrando el Señor, inclusive aquí dice la Escritura, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya ha perdido todo su poder sobre el pecador que cree en Cristo. Cuando una persona se entrega a Cristo, Satanás pierde todo el poder. Él estaba manipulando y tenía como unas cuerdas manipulando a las personas. Pero cuando la persona conoce a Cristo, ese poder es quitado. Ahora ya no tiene poder, porque el poder lo tiene Dios. Por eso tú, cuando estás en Cristo Jesús, tú sabes que actúas en el poder del Espíritu Santo. Y el diablo, aunque venga a tentarte, aunque quiera mostrarte muchas cosas, tú sabes que el Espíritu Santo está contigo y Él te da poder, te da la fuerza para salir adelante. Ahora tú puedes decir no al pecado, no a la vida disoluta que tenías antes, porque ahora el Espíritu Santo está dentro de ti y es el que te da el poder para que tú puedas decir ante la tentación, ante la situación difícil que tengas que atravesar, ante una cantidad de cosas que se puedan avecinar, tú puedes decir no, porque yo soy un hijo de Dios y quiero caminar como Dios manda. Por eso dice la Escritura que perdió el poder. El diablo ya fue juzgado. El diablo es un enemigo derrotado, mis amados. Por eso un punto importante, y es que la resurrección de Cristo se convirtió, cuando Cristo resucitó, Él se convierte en el primogénito de los muertos, el primero que iba a ser resucitado. Escúcheme bien. La resurrección de Cristo, y aquí es algo bien importante que quiero que tengas en cuenta, la resurrección de Cristo trae aparejada, trae consigo la resurrección de todos los que creen en Él. Es decir, la resurrección se dio en Cristo, pero no es exclusivamente para Cristo, sino que dice la Escritura que Él es el primogénito, es decir, es el primero, y detrás estamos todos nosotros, mis amados. Él fue la primicia, dice el libro de Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy, escúcheme por favor esta palabra, quiero que tú la guardes, quiero que la tengas hoy como un consuelo de parte de Dios. Si algún ser querido ha partido y ese ser querido partió con Cristo Jesús, aquí una palabra de consuelo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y son palabras del mismo Señor Jesucristo, mis amados. Que el que cree en Cristo vivirá. Aunque partamos de esta tierra de los vivientes, la Biblia está diciendo que si nosotros estamos en Cristo, viviremos. Dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice la Escritura entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, escuche lo que dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es algo tremendo, mis amados, porque lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana es que Dios, cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a ser resucitados. Y no solamente que seremos resucitados, sino que la Biblia nos está mostrando algo, que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú hoy estás viviendo una realidad. Tú hoy estás viviendo un presente, pero la Biblia, que tiene una connotación y que es eterna, el Señor ya nos muestra lo que va a ser el futuro tuyo, el futuro de los seres queridos que están con Cristo Jesús o que partirán con Cristo Jesús. Y el futuro de aquellas personas que estamos en Cristo Jesús es que la Biblia nos dice que resucitaremos, y no solamente que resucitaremos, sino que estaremos sentados en los lugares celestiales. ¿Alguien lo puede creer en esta mañana? Yo lo creo, y esto me llena de mucha fe. Me llena de mucha confianza decir, sí, y entonces ¿por qué estamos asustados? ¿Por qué nos amedrentamos frente a todo lo que está pasando en este mundo? Lo que tenemos que hacer es afiancarnos bien en las cosas de Dios. Lo que tenemos que hacer es afirmarnos bien y saber que estamos en Cristo Jesús. Porque si estamos verdaderamente en Cristo Jesús, no te preocupes absolutamente de nada, mis amados. No te preocupes si ese ser querido partió con Cristo Jesús, no te afanes. Yo sé que hay dolor, hay tristeza, yo sé que hay un vacío, pero no te preocupes. Hay un consuelo y es esta palabra que Dios nos está dando en esta mañana. Notemos que Pablo dice en la relación, digamos, de esa naturaleza de resurrección, dice algo que me llama mucho la atención en el libro de Romanos, capítulo 6,
a la altura del verso 5 para que vayan allá, por favor. Romanos 6:5. Escuchen, por favor, dice la Escritura. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Escúchenme, porque aquí lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo sirve como un prototipo de la resurrección de los creyentes. En dos ocasiones, Cristo es presentado como el primogénito de los muertos. Una de ellas la vas a encontrar ahí en Colosenses 1:18 y otra la vas a encontrar en Apocalipsis 1:5, que dice que es el primogénito de los muertos. No está diciendo que es el único, sino el primogénito, la primicia. El primero en resucitar se llamó Cristo Jesús. Tú no encuentras en la Biblia a alguien más que haya resucitado antes de Cristo Jesús. Yo sé que hay un interrogante y ya ahorita lo vamos a resolver. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con la hija de Jairo? ¿Qué pasó entonces con Lázaro? Vamos a mirar, que ese es otro tema. El primogénito de los muertos, diga conmigo, es Cristo Jesús. También la Biblia nos muestra, mis amados, que los creyentes en la manifestación del Señor dice que seremos semejantes a Él. Y aquí es bien importante, porque cuando uno va a estudiar y cuando uno sabe cómo fue Jesús, lo que el Señor nos está mostrando es que nosotros seremos semejantes a Él. Escuche lo que dice la Escritura, que nuestro cuerpo humillado, Filipenses capítulo 3, versículo 21, Pablo indica lo siguiente, que nuestro cuerpo, este cuerpo de humillación, este cuerpo que se va a desintegrar, que cada día se va deteriorando más, que cada día se va desgastando más, que cada día va perdiendo su habilidad. Ese cuerpo, que es el cuerpo de humillación, un día será cambiado y será un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Y esto es una palabra de esperanza, mis amados. Porque es que no solamente nosotros, y lo vamos a estar analizando también, no solamente que nosotros vamos a resucitar en lo espiritual, no solamente nuestra alma es eterna, sino que también Dios nos promete que nos dará un nuevo cuerpo, pero que ese cuerpo no va a ser el mismo cuerpo como el que tenemos hoy en día, sino que será un cuerpo semejante al de Cristo, que no será un cuerpo de humillación, que no será un cuerpo como el nuestro que se deteriora, sino que será un cuerpo que será como el cuerpo de la gloria suya, dice la palabra de Dios. Esto es interesante poderlo entender, mis amados, porque nos llena de mucha esperanza, nos llena de mucho consuelo. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, traeremos también la imagen del celestial, es decir, Cristo. Por eso es que es bien importante, mis amados, conocer la palabra de Dios. Por eso hoy toma sentido el pasaje de la Biblia que dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Porque cuando oímos la palabra de Dios nos llenamos de fe. Porque nosotros entendemos entonces que cuando una persona muere no es el final, sino que al contrario es el comienzo de cosas grandes. Y vamos a entender entonces que cuando nos partamos de esta tierra, cuando nosotros muramos en esta tierra, no es que se terminó todo, sino que es el principio de cosas grandes que Dios tiene para con nosotros. De hecho, que son 80, 83 años, 85 años, 90 años o 100 años frente a toda una eternidad que Dios tiene prometida para sus hijos. Esto es bien hermoso, mis amados. Pero aquí yo quiero aclarar un punto que es bien importante. Es el punto que mencioné anteriormente. Y es que antes de la resurrección de Cristo, todo lo que hubo no fue ninguna resurrección. Lo que hubo fue resucitaciones, que es diferente el concepto. Una cosa es una resurrección y otra cosa es una resucitación. Los ejemplos que nosotros vemos en la Biblia de resucitaciones, la palabra resucitar es restaurar los cuerpos como estaban anteriormente. Es decir, volver los cuerpos a su estado anterior. Eso fue lo que sucedió. En las tres ocasiones en las que el Señor volvió a la vida a ciertas personas que le mencionaba ahorita, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, ¿recuerdan ustedes? Lázaro, su gran amigo Lázaro. Todos estos casos nosotros no debemos tomarlos como una resurrección. Ya dicen, no, es que ya había una resurrección antes de Cristo. Por ejemplo, Lázaro resucitó. No, eso no fue una... Lázaro lo que hizo fue una resucitación en lugar de una resurrección, que es diferente el concepto. Porque resucitación entonces es volver a su estado. Y su cuerpo volvió a hacer lo mismo. Lo mismo pasó con la niña, la hija de Jairo y con el hijo de la viuda de Naín. Volvieron sus cuerpos a ser normales como estaban. Esa es una gran diferencia.
Todas las personas que en para este ejemplo, que fueron resucitaciones, ellos volvieron a vivir con sus cuerpos tal cual como estaban. Pero en Cristo Jesús, ese es un prototipo de la resurrección. ¿Cómo era el cuerpo de resurrección que tenía Cristo Jesús? Vamos a mirar un ejemplo de lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, que es nuestro prototipo, que es nuestro ejemplo, que es lo que el Señor nos promete. Cuando Jesucristo resucitó, escúchenme bien, la gente lo podía reconocer. La gente cuando lo vio, es el maestro. Y tú lo encuentras ahí, los que están tomando nota, en Juan capítulo 20, verso 20. Ellos lo pudieron reconocer. Es decir, no era un fantasma, no era un espíritu, no. Él tenía cuerpo. Noten que todavía él tenía sus heridas que fueron infligidas ahí en la crucifixión. Y cuando entra allá donde están los discípulos asustados y están ahí como amedrentados, entra Jesús y ellos pudieron percibir las heridas. Eso lo encuentras ahí en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 25 al 29. Jesús tenía la capacidad, aunque no la necesidad, de comer. Eso lo encuentras ahí en Lucas, capítulo 24, versos 30 al 33, donde tú ves a Jesús ahí. Jesús tenía cuerpo, carne y hueso. Jesús, cuando la gente lo vio de una forma visible, tangible, lo podían tocar inclusive si querían. Ahí estaba Jesús. Escuchen por favor. Él se manifestó, diga conmigo, de una forma visible. Ustedes saben que Jesús pasó paredes, entró donde ellos estaban, sin que esas paredes lo hubieran frenado. Ahí lo encuentras en Juan capítulo 20, versículo 19. Entonces Jesús podía entrar en cuartos cerrados sin abrir puertas. Y Jesús, escúcheme, podía ascender al cielo. Ahí lo encuentras en Juan, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. De manera pues, mis amados, que al igual que ese cuerpo, Dios promete que hará con nosotros. Por lo tanto, la resurrección trae la restauración de todas las cosas. Así que estemos tranquilos y confiados, mis amados. Porque es evidente que no solamente, escúchenme por favor, porque una de las cosas que es trascendentales en nuestra vida cristiana, en nuestra fe cristiana, es saber que Jesús venció la muerte. Y Jesús venció la muerte para Él y para nosotros también. ¿Cuántos se atreven a creer eso? Por eso dice la Escritura que el que muera en Cristo, aunque muera, vivirá. Por lo tanto, la muerte, tú no tienes por qué estar atemorizado, porque Jesús ganó eso. Ahora, no solamente eso. Si bien es cierto, la resurrección de Jesús trajo la demostración a esta humanidad que la muerte no podría vencernos, pero no solamente fue eso, porque ustedes recuerdan que también a causa del pecado, ese pecado no solamente afectó al hombre, sino que afectó toda la creación. Toda la creación se vio afectada por el pecado del hombre. Eso tú lo puedes encontrar ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17. Si quieres, ve un momentico ahí. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice la Escritura: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, que no comieras de él, dice la Escritura, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Noten que no solamente se afectó al hombre como tal, sino todo el universo, toda la creación. Pero también cuando Cristo regrese, no solo que se levantará los muertos, los que están muertos en Cristo, no solamente que se levantarán, sino que también el Señor promete que va a regenerar todo el universo. ¿Por qué? Porque la creación, según lo que dice Pablo en Romanos 8, capítulo 20, toda la creación está gimiendo. Porque esta naturaleza y todo lo que está pasando está anhelando. Pero Dios dice, da la palabra, que un día será todo esto restaurado. Dice textualmente, Romanos 8:20, porque la creación fue sujeta a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será, escuche lo que dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, dice la Escritura, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De manera pues, mis amados, que hay una esperanza para todo esto que está pasando. La gente dice, no, esto está terrible, y sí es cierto. No, eso cada día está peor, y sí es cierto. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, va a restaurar absolutamente todo. El apóstol Pedro lo anota de esta manera, en 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, escuche lo que dice, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Un día todo esto va a ser removido, mis amados. Y vendrá el Señor a gobernar, vendrá el Señor a implantar sus cosas. Y todo esto malo que hoy está pasando, un día va a dejar de existir. Por eso es tan importante que este evangelio, que esto que estamos predicando de Cristo Jesús, nos muestra algo que es bien importante. Y diga conmigo, el evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Vayan por favor a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Porque en este punto, por último, quiero que consideremos lo siguiente. Y es cómo la resurrección de Cristo ha aportado al evangelio una esperanza que en el Antiguo Testamento desconocía. Y esto es bien importante que tú lo entiendas. Ahora, escúcheme en esto. La gente del Antiguo Testamento poco sabía la resurrección. Lo que ellos atinaban a pensar fue, por ejemplo, la profecía que está ahí en Ezequiel capítulo 37, ustedes recordarán, donde habla del valle de los huesos secos. Y que ellos consideraban que eso era una manera de mostrar que un día todo esto iba a ser levantado. Tal vez uno de los que más se acercó a conocer la resurrección fue Job. Y si ustedes pueden ir a su Biblia ahí en Job capítulo 19, versículo 25, tú vas a encontrar lo siguiente. Job 19, 25. Hablando Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, escúcheme, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, él podía ver, Dios le permitió a Job, de cierta manera, ver el concepto de la resurrección. Pero tal vez el más acertado que encuentro en la Biblia es Daniel en su profecía. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, escuchen lo que dice la Escritura, mis amados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, diga conmigo, despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es increíble, mis amados. Daniel, muchos años atrás, hablando sobre lo que iba a pasar. Y eso es lo que va a pasar en algún momento. Que el Señor va a despertar. Entonces podríamos decir que los que murieron en Cristo Jesús están dormidos y que un día despertarán para vida eterna. La resurrección de Cristo sacó a la luz una información que antes había sido velada, que ellos no pudieron conocer, pero que tú y yo en una mañana como esta podemos escuchar esa palabra de esperanza. Una palabra que tenemos nosotros que tomar y decir, Señor, gracias, porque sabemos que todo esto no termina con la muerte, que no termina cuando tú tengas que despedir el cuerpo de tu ser querido. No, sencillamente lo que estás despidiendo ahí es el cuerpo mortal, pero esa persona en Cristo Jesús vive por los siglos de los siglos, porque Dios nos ha ofrecido la eternidad. Y esto es importante, mis amados. El tercer punto que quiero tocar hoy es la importancia de la resurrección para el ministerio actual de Jesús. El hecho de que Jesús haya resucitado, que Jesús haya sido glorificado y que Jesús nuevamente esté allá colocado en la altura, en la majestad donde está sentado, dice la Escritura, a la diestra del Padre, nos muestra el ministerio de Jesús que está desarrollando en este tiempo. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en este momento? Jesús, según lo que dice la Escritura, Jesús es nuestro sumo sacerdote. O sea, Jesús está obrando como sacerdote, como el sumo sacerdote, según lo que dice Hebreos 8:1. Pero también la Biblia nos muestra, si tú miras en detalle, que Jesús es nuestro abogado y nuestro defensor. En este momento, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
Tú tienes un abogado. De manera pues que cuando tú pecas, cuando tú fallas, no te sientas condenado, no te sientas descalificado, porque la Biblia dice que si nosotros vamos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. La Biblia también nos lo muestra, que Jesucristo es intercesor. Él está intercediendo por su pueblo. De manera pues que cuando tú y yo fallamos, el Señor está intercediendo. El Señor está diciendo, sí, yo sé que se equivocó, que falló, pero Señor, ten misericordia de Él. Señor, dale la oportunidad que se arrepienta. Pero también la Biblia nos muestra que Él en este momento está obrando como la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. A Él nos debemos. Él es nuestro Señor. Es decir, el que tiene toda la autoridad en este momento. Pero un día, ese Jesús que resucitó y está a la diestra del Padre, será juez. Y yo quiero decirles en esta hora, mis amados, ¿por qué no aprovechamos la misericordia de Dios? ¿Por qué no nos acogemos a lo que Cristo hizo? ¿Por qué no decimos, Señor, yo quiero tomar esto? Que tú eres mi abogado, que tú eres mi defensor, Señor. Que tú eres mi intercesor. Que tú eres aquel intermediario entre Dios y el Padre. La Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo hombre. Aprovéchalo ahorita. Mañana va a ser tarde, mis amados. Porque aquel que rechace a Jesús, ahora tendrá que ver a Jesús, pero tendrá que ver como el juez. La importancia de la resurrección entonces para nosotros como iglesia. Y quiero ir ya aterrizando al final. Para nosotros como cristianos, la resurrección es uno de los eventos más importantes. Para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y que creemos en la resurrección y que estamos predicando como un día como hoy la resurrección, nos da la fe y la certeza de que lo que estamos hablando es realidad. Porque si no fuese esto realidad, entonces, pobrecitos de aquellos que murieron, entregaron sus vidas, aquellos cristianos primeros que entregaron sus vidas creyendo que Cristo había resucitado cuando no resucitó, según dicen algunas personas. Entonces perdieron su tiempo. Entonces aquellos que dedicamos nuestra vida completa a predicar de Cristo, a predicar el Evangelio, entonces pobrecitos de nosotros, porque estamos predicando unas cosas que no son reales. Estamos predicando una ilusión cuando no es cierto. Y mis amados, mire el apóstol Pablo cómo contesta esa pregunta. Vaya a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 en adelante. Escuchen con atención, por favor, o escuchen con atención. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes simplemente, si Cristo no hubiese resucitado, perdieron todo el tiempo. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces se perdió la esperanza de aquellos que murieron porque nunca irán a resucitar. Pero no se queda el versículo ahí, sino que el verso 20 dice lo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en él. Es hecho. Noten que es importante entender esto, mis amados. Que eso no es cierto. Cristo sí resucitó. Diga conmigo, Cristo resucitó. Y todo lo que nosotros decimos que está en la palabra de Dios, lo creemos porque es una realidad, porque es Dios hablando en nuestra vida, para que tengamos fe y para que creamos, para que crezcamos, para que no nos dejemos amedrentar, para que no nos dejemos asustar, para que ese espíritu de muerte que ha querido rondar por todos lados no nos atemorice, no nos llene de pánico, sino para que creamos que hay un Dios todopoderoso que venció la muerte. Por eso para nosotros como iglesia tiene que ser muy importante el concepto de la resurrección. De hecho, uno de los temas más importantes en la iglesia primitiva. De hecho, eso fue lo que hizo que la iglesia creciera. Porque cuando la gente entiende el concepto, dice, ¿yo por qué voy a estar asustado? ¿Yo por qué estoy amedrentado? Si es que Dios está conmigo. Si es que Dios me ha prometido que me dará muchas cosas en esta tierra. Que somos ricos en gloria en Cristo Jesús. Que nosotros podemos todo en esta tierra. Y que aún la muerte no nos puede vencer. Porque un día estaremos resucitados. Entonces, ¿por qué estar amedrentados, mis amados?
Y por último, quiero decirles la importancia de la resurrección para ti como creyente. Esto es fundamental, mis amados. Escúcheme, porque la resurrección de Cristo nos asegura, nos ilustra algo importante para el pueblo, nosotros como hijos de Dios. Y esto es interesante que tú, para finalizar, lo puedas entender. Porque si Cristo vive, nosotros también viviremos. Si tú sabes que Cristo está vivo, entonces tienes que tener la certeza que tú también vas a estar vivo, aunque partas de esta tierra. Escúcheme, si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, entonces no habría una fuente de vida espiritual para nosotros como seres humanos. Porque si la muerte hubiese vencido a Jesús, entonces ¿qué esperanza tendríamos nosotros de poder vencer a la muerte, el poder de la muerte? Pero como eso no fue cierto, sino Cristo venció el poder de la muerte, entonces también nosotros en Cristo tenemos ese poder, porque Cristo lo ganó por nosotros. En otras palabras, podríamos decir que si la vid estuviera muerta, es decir, que si el tronco estuviera muerto, entonces nosotros como ramas también estaríamos muertos. O si no, mire un tronco que está muerto y tiene ramas, tanto el tronco como las ramas están muertas. Pero como no es el caso de nosotros, sino que nuestro tronco está vivo, entonces nosotros en Cristo también estamos vivos. ¿Cuántos pueden creer eso? Y esto es importante, mis amados, porque esto nos tiene que llenar de mucha fe. Por eso tenemos, como dice la Escritura en Romanos 10:9, tenemos que confesar la resurrección. Dice la Escritura, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es y punto. Si nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, si nosotros creemos que Jesucristo resucitó, mis amados, apeguémonos a esa palabra. Creamos esa palabra. Y no importa lo que digan los demás. No importa lo que diga la tradición, las religiones. Nosotros simplemente creemos a la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por eso es que la resurrección de Jesús nos ofrece a nosotros la seguridad del perdón de los pecados. Así que si tú habías pecado, si tú habías fallado, no te preocupes, no te dejes acongojar de eso. Porque si tú has creído que Jesucristo resucitó, es porque el Señor aceptó el pago por tu pecado. Y hoy tenemos que decir, así como sabemos que Cristo resucitó, también tenemos la certeza que mis pecados fueron perdonados. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si no hubiera resucitado, entonces cerremos y vámonos, porque ¿para qué? Entonces, ¿qué estamos predicando? Si Cristo no resucitó, entonces aún seguimos con nuestros pecados y entonces vamos a ser condenados. Pero como eso no es cierto, sino que verdaderamente Cristo sí resucitó, entonces nuestra fe es la fe más certera. Nuestra fe es la fe más pura, porque creemos en aquel que murió y que resucitó. Y como creemos en Él, entonces también creemos que nuestros pecados fueron perdonados. ¿Tú puedes creer a esta altura que tus pecados han sido perdonados? Y si tú estás en pecado, tú puedes tener la certeza que si tú vas delante del Señor y le pides perdón por sus pecados, por todo lo que tú has cometido, por todo lo que tú has hecho, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar todos nuestros pecados. Por eso es que de la resurrección de Cristo depende nuestra santificación. ¿Por qué razón? Porque si nosotros sabemos que un día vamos a estar con Él, entonces nos guardamos, nos cuidamos, para que cuando el Señor venga nos encuentre bien. Entonces sabemos que es realidad todo lo que está pasando. Y que así como nosotros necesitamos el poder hoy para saber que nuestros pecados son perdonados, también nosotros podemos saber que todo lo que pasó atrás quedó atrás y que aquí en adelante cosas nuevas vienen para nuestra vida. Así que nos vamos a llenar de fe. Así como ese mismo poder que operó en Cristo para levantar a los muertos, el Señor lo dejó a nosotros a través del Espíritu Santo, también tenemos el poder para que Dios a través de todo lo que está haciendo pueda cambiarnos. Dios puede cambiar a aquella persona que es egoísta y la puede colocar como una persona completamente desprendida. Dios a través del poder del Espíritu Santo, aquella persona que era cruel, aquella persona que era tan dura, Dios puede cambiar ese corazón. Aquella persona que era inmoral, Dios puede hacer un cambio en su vida. Aquella persona que era amargada, entonces Dios lo vuelve amable. Eso no lo podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas, pero el poder de Dios que obra en nosotros a través del Espíritu Santo puede cambiar cualquier vida. Así que hay esperanza. Aquella persona que te dice no, está mal, aquella persona está descarriada, aquella persona está metida en vicios, aquella persona está mal, hay esperanza en Cristo Jesús. Aunque los hombres digan no hay nada que hacer, aunque los hombres digan es un caso perdido, no hay nada que hacer con esa persona, hoy Dios nos dice que el mismo poder que resucitó a Cristo puede cambiar y puede transformar una vida. ¿Tú lo puedes creer? Por eso, mis amados, apeguémonos a las cosas de Dios.
para que nosotros podamos, y esa es la rogativa de Pablo, para que pudiéramos conocer la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, dice Efesios 1:19. Por eso Pablo insistía que conociéramos a Cristo, que conociéramos el poder de la resurrección, Filipenses 3:10, y nos exhorta ahí en Colosenses para que nosotros, ahora que estamos resucitados en Cristo Jesús, ahora que sabemos que viene resurrección para nosotros, ahora que sabemos cuál va a ser el futuro para nosotros, ahora que sabemos qué va a pasar con aquellos que han muerto en Cristo Jesús, ahora que tenemos esa claridad, entonces nos apeguemos más a Él y busquemos más las cosas de arriba que no las cosas de este mundo. Para que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón y digamos, perdónenos Señor, porque estábamos tan centrados en lo material, en lo físico de este mundo y nos habíamos olvidado las cosas espirituales. Para que a partir de ahora nosotros podamos estar más que nunca tomados de una palabra de fe que el Señor nos ha dado. Porque si no fuese eso cierto, entonces dirían, como dice 1 Corintios 15:32, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si tú piensas que la vida es solamente lo que estás viviendo ahora, estás perdido, mis amados. Nosotros tenemos que creer que nuestra vida no termina ahorita. Nosotros tenemos mucho, mucho todavía. Hay una eternidad esperándonos. Por eso, mis amados, cuando tenemos claro este concepto, nosotros somos librados del temor de la muerte. De manera, pues, que nuestra tarea es predicar el Evangelio a aquellas personas, familiares, amigos, conocidos que no conocen de Cristo. Esa es nuestra tarea. Porque después de que esa persona parte y sin Cristo, por más que se paguen misas y responsos, por más que se le llore, por más que se le lleve flores a la tumba, ya no hay absolutamente nada que hacer. Si has perdido un familiar, pero ha partido en Cristo Jesús, debes estar tranquilo. Sí, queda el vacío, pero tiene la tranquilidad, el gozo, la alegría de que esa persona está allá, que esa persona va a gozar de la vida eterna. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, dijo lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, verso 54. Sorbida es la muerte en victoria. Y le hace la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y es como, perdóneme la palabra, como dando una bofetada a la muerte diciendo, ya usted no tiene poder sobre mis hijos. Ya usted no tiene por qué amedrentarlos ni asustarlos. Porque mis hijos que han entendido y que conocen el concepto, saben que conmigo tiene vida eterna, dice Jesús. Por eso estemos ahí, arraigados a las cosas de Dios. Por eso sirvámosle con todo el corazón. Demos lo mejor para Él. Por eso Dios le decía en algún momento a Timoteo cuando quería como flaquear, le decía, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio. O sea, acuérdate que esto no termina acá. Estás afligido, tienes problemas, tienes dificultades, pero acuérdate que nosotros tenemos una tarea grande, que hay mucho por hacer todavía. Acuérdate que Jesús resucitó y va a resucitar de los muertos. Y así como resucitó los muertos en Cristo van a resucitar. Y termino con lo que dijo el apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Escuchen con atención, por favor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice la Escritura, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y escuche lo que dice la Escritura. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Digámosle, Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por esta experiencia que nos has dado hoy de escuchar la palabra tuya, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por enseñarnos, Dios, estas riquezas tan grandes. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso. Gracias porque hemos escuchado esta palabra, Señor. Y sabemos que esta palabra nos da mucha fe, nos da mucha confianza. Hoy te adoramos, Señor, y te bendecimos. Hoy glorificamos tu nombre, Señor. Y te decimos, Padre,
Una palabra como esta nos da mucha tranquilidad, nos da mucha confianza. Por eso, ahora más que nunca necesitamos estar aferrados a ti. Muchas gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.